Vamos a buscar Proverbios capítulo 30 y me gustaría recordar que el Señor ha puesto en nosotros una habilidad en nuestras mentes y en nuestros corazones que tienen que ver con nuestros pensamientos. Y los pensamientos es la manera en la que Dios puede comunicarse con nosotros, y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y esto se traduce en pensamientos y estos son abrazados en el corazón, entonces viene una concepción, una convicción, viene una imaginación. Y recuerde que la vida del hombre continuamente está expresada, los pensamientos están expresados en imágenes. Así es que Dios nos ha bendecido con la imaginación para que nosotros podamos identificar, para que nosotros podamos conocer, para que nosotros podamos relacionar, podamos entender, podamos soñar, podamos observar lo que Él nos ha preparado, lo que Él ha diseñado para nuestras vidas, para que nosotros podamos identificarnos, vernos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que tú y yo nos podemos identificar con Cristo? ¿Cómo es que tú y yo nos podemos descubrir en la palabra, vernos en la palabra? A través de la imaginación. Y cuando hablamos de imaginación, no se sorprenda al creer que estamos hablando de fantasía. No, de ninguna manera. Estamos hablando del día con día, de cómo Dios diseñó nuestras vidas y nuestra manera de pensar y de ser y de conducirnos, para que podamos entender las cosas. Y entendiendo correctamente, sabemos que entonces podemos creer correctamente y así podemos vivir de una manera diferente, a la mejor manera de Dios, en lo mejor de Dios. Recuerde que la Biblia nos enseña en Proverbios que según es el pensamiento del hombre, así es él. Y los pensamientos están íntimamente relacionados con la imaginación. Recuerde que Salmo 1 dice: bienaventurado, prosperado, bendito aquel que medita en la ley del Señor, en la palabra del Señor. Y la palabra meditar tiene que ver con la palabra imaginación. En Romanos 1, versículos 20 en adelante, usted puede encontrar cómo los hombres, habiendo conocido a Dios, rechazaron a Dios y se perdieron en sus imaginaciones, en su vana mentalidad, dice la Escritura, se extraviaron en sus imaginaciones. Por eso es que hoy en día muchas personas hacen imágenes para adorar. Religiones, no religiones, hacen imágenes para adorar. De hecho, déjeme decirle que los famosos son imágenes que las personas idolatran y adoran. Los cantantes, los artistas, son imágenes. Y vemos la expresión de esas personas, su temperamento, su comportamiento, y las personas son atraídas, cautivadas, ya sea por imágenes de barro, por imágenes de oro, de plata, de madera, de piedra, etcétera. Las imágenes cautivan a las personas. Pero Dios nos ha provisto de esta bendición para que nosotros no nos vayamos a los extremos, pero que seamos sobrios y que podamos entender la palabra del Señor y que desarrollemos esta capacidad de imaginar para el Señor, para podernos visualizar. Dice la Escritura que el pueblo sin visión se pierde. Así es que parte de meditar, de nuestros pensamientos, tiene que ver cómo funciona nuestra imaginación. Y aquí en el capítulo 30 de Proverbios es importante que usted pueda imaginar. Fíjese cómo Dios en su bendita gracia y su sabiduría expone sus verdades a través de la misma creación. Y mire cómo dice, vamos a ir al capítulo 30 y vamos a buscar en el versículo 24. Dice Proverbios 30:24. 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra. Dice, mas las mismas son más sabias que los sabios.
Y empieza a decir el 25, las hormigas no son pueblo fuerte. Usted conoce a las hormigas. Dice, todavía en el verano preparan su comida. Las hormigas que no son pueblo fuerte, en el verano preparan su comida. ¿Qué podemos aprender de esto? Usted conoce a las hormigas, quizá no pueda entender del todo cuál es el proceder de las hormigas, es decir, cómo es que ellas trabajan, pero es muy importante que nosotros podamos identificar que las hormigas, por un diseño de Dios que fue establecido por la palabra de Dios en su manera de ser o en su manera de hacer, ellas trabajan para preparar su comida de tal manera que cuando sean los momentos y los tiempos en donde no se puede trabajar, por ejemplo el invierno, ellas están listas para alimentarse. Ellas no son perezosas, continuamente perseveran y trabajan porque siempre están preparadas. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Se acuerda de que en la historia del pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, vino Moisés, después apareció Josué, los metió a la tierra prometida donde fluía leche y miel, y después hubo jueces sobre la tierra de Israel hasta que Israel pidió un rey? Y les fue dado un rey que fue Saúl. Saúl hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y después les fue dado David. David fue un hombre que fue escogido porque Dios dijo, me buscaré a un hombre según mi corazón. Y después de David siguió Salomón. Y Salomón también se perdió su corazón, aunque Dios le dio la sabiduría, pero él se olvidó del Señor, volteó su corazón a otros dioses, a otros intereses, y después de Salomón y por causa de la maldad de Salomón vino su hijo Roboam, y a Roboam se le dividió el país. 10 tribus se fueron para el norte, 2 tribus se quedaron en el sur. Y dice la escritura en el segundo libro de Crónicas capítulo 12, versículo 14, usted lo puede buscar después, que Roboam hizo lo malo delante de los ojos del Señor, hizo lo malo ante el Señor, porque no dispuso, porque no preparó su corazón para buscar al Señor. Y quisiera que me acompañara a leer el Salmo 57:7. Salmo 57:7 habla de David, y donde David dice, pronto está mi corazón a ti, oh Señor, mi corazón está dispuesto, preparado a ti, cantaré y trovaré salmos. Dice el Señor, pronto, presto, listo está mi corazón a ti, mi corazón está dispuesto a ti. Y cuán importante es que tú y yo podamos preparar nuestro corazón continuamente. La hormiga prepara su alimento. ¿Qué no el Señor Jesucristo dijo, el pan de cada día, dánoslo hoy, cuando Él enseñaba a sus discípulos a orar? La manera y nuestra ración de alimento es diaria. Y el pan, que es la palabra, que Jesús es el pan de vida, que la palabra es el pan de vida, que Jesús es la palabra es Jesús, y recuerde que Dios nos llamó a tener una relación personal con Cristo. De esto se trata el cristianismo, de tener una relación personal con Cristo, de tener una relación personal con la palabra, de alimentarnos de manera diaria con la ración específica de la palabra, para que la palabra se haga viva y eficaz en nuestros corazones, y entonces caminemos por fe. Ahora, es muy importante que podamos entender que así como la palabra podríamos considerarla que es el pan o la ración necesaria para nuestras vidas, nosotros necesitamos alimentarnos día con día. No vamos a alimentarnos espiritualmente. Y le pongo en contexto. Me refiero a que no vamos a alimentar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es perfecto. En nuestro espíritu tenemos la mente de Cristo. En nuestro espíritu Dios ha depositado toda su palabra, porque somos uno con el espíritu de Cristo. En nuestro espíritu
tenemos todo lo necesario, tenemos una relación perfecta y correcta en un estado de justicia con Dios. Nuestro espíritu alaba en verdad al Señor de una manera continua, pero no así nuestra alma, no así nuestra mente, no así nuestro corazón, no así nuestro cuerpo. Por lo tanto, la palabra es tan viva y tan eficaz que lo que hace la palabra cuando nosotros de una manera diaria, en una base diaria, nosotros meditamos, rumeamos, declaramos, susurramos, declaramos una vez más, la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, la palabra empieza a causar convicción. Empezamos a tener imagen. Voy a hacer un paréntesis. Seguramente cuando usted le dicen alguna noticia, cuando usted siente o tiene algún síntoma, cuando usted se acuerda de alguna responsabilidad o alguna cosa que va a hacer en el día, usted tiene imágenes y recibe imágenes. Y usted puede en sus imágenes viajar en el futuro. Por ejemplo, si usted tiene un síntoma, hay quienes en sus imágenes pueden pensar, voy a hacer esto y después voy a ir al doctor y después me pueden llevar a internarme al hospital, y algunos pueden llegar más allá. O cuando tengo una preocupación y no he podido lograr concluir algún proyecto, algún trabajo, alguna responsabilidad, puedo viajar en mis pensamientos, en mis imágenes, hasta cosas buenas o cosas malas. Pero la palabra, que es viva y eficaz, empieza a causar en nosotros cuando persevera en nuestras vidas. Porque la palabra tiene propósito. Y Dios la ha preparado para ti y para mí, para que cumpla su propósito. Pero depende de ti. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad que la palabra esté puesta delante de mis ojos, delante de mi boca, mis oídos, que la murmure, que la susurre, que la declare, que la hable, que la diga una vez más. Y cada quien es diferente, pero en el ejercicio de la palabra tú vas a aprender a ejercitarte en ella, de tal manera que la palabra te atrape, que la palabra te convenza, que la palabra se haga pensamientos e imágenes firmes en tu corazón, de tal manera que tú veas a Jesús, veas su persona divina, veas lo que te ha dado por gracia, lo que ya te ha sido concedido, lo que hay en tu espíritu. Y entonces esto que ya te fue dado, toda la habilidad, la capacidad, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos, la herencia que es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, la esperanza, el llamamiento, ya está en ti, no va a venir de la nada, ya se encuentra en ti, no está del otro lado de las nubes en el cielo, ya se encuentra en ti, para que tú, a través de meditar la palabra, la fe se active, y entonces la fe causa que todo lo que hay en ti empiece a manifestarse fuera de ti, cautivando tu alma, tu temperamento, tu comportamiento, tus actitudes, tu cuerpo, vivificando tu cuerpo, tus acciones, y entonces te convertirás en un árbol que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Puedes imaginarte como en el Salmo 121? Como un árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, en base diaria, de una manera continua, medita en la palabra, abraza la palabra. Mira, Proverbios son los proverbios de la sabiduría del Señor para una vida cotidiana. Los proverbios, por alguna razón, estamos aquí en el capítulo 30, pero hay un capítulo 31. Dios no hace coincidencias. Yo no estoy hablando que los que dividieron el libro de Proverbios en capítulos tuvieron esta idea de que coincidiera, si quisiéramos decirle así, con los días del mes. Hay días que tenemos 30, hay días que tenemos 31, como hoy precisamente estamos en noviembre, pero acabamos de pasar un mes que tenía 31 días, que era octubre. Así es que Dios no hace las cosas de manera que nos parezcan coincidencia, pero con sabiduría. Así es que los proverbios son expresiones cortas que revelan la sabiduría de Dios, el sentido común para una vida diaria, cotidiana.
Así es que te animo en el nombre de Jesús a que leas los proverbios. Lee un proverbio de acuerdo al número del día. Lee el proverbio de ese día. Léelo una y otra vez, medítalo. Ahora, voy a añadir una animación. Que también juntamente con los proverbios leas los salmos. Son 150 salmos entre 30 días. Significa que podríamos leer 5 salmos y un proverbio al día. O podríamos leer un salmo y un proverbio. El primer día del mes puedes leer el proverbio 1 y el salmo 1. El día 31 o el día al siguiente mes, en lugar de leer el Salmo 1, lees el Salmo 31. Y así después el Salmo 61, el 91, el 121, hasta que completes los 150 salmos en 5 meses. O puedes leer los 150 salmos en 30 días juntamente con un proverbio. Pero la idea no es poner en exigencia nuestras vidas para cumplir un propósito legal o humano. No, la idea es que tú pongas en disciplina tu vida para que encuentres la verdad de la palabra, para que la palabra que es viva y eficaz cause el poder por la cual Dios la preparó y la ha enviado a ti y a mí en el nombre de Jesús. Amén. Así es que dice en el capítulo 30 de Proverbios, y ahora vamos a leer el versículo 26. Dice: los conejos son pueblo débil, todavía podan su casa en las rocas. 26. Los conejos son pueblo débil, todavía ponen su casa en las rocas. Todavía ponen su casa en las rocas. ¿Y qué podemos entender de esto? ¿Qué es lo que el Señor habla acerca de esta clase de animalitos que son tan nobles, tan, aquí como lo dice la Escritura, son débiles? Tú sabes cómo es un conejo, cómo son los animalitos de campo, son débiles. Dice, pero ellos ponen su casa en las rocas. ¿Cómo es posible que animales tan pequeños y tan débiles puedan hacer sus guaridas en las rocas? ¿Tú sabes lo que es una roca fuerte? Una roca es difícil de penetrar, difícil de perforar. Pero dice la Escritura, los conejos ponen sus casas, sus guaridas ahí. Tienen sus guaridas ahí, desarrollan sus guaridas en las rocas. Ahora podríamos pensar, considerar dos cosas. Es cómo es que ellos pueden hacer su casa en las rocas. Bueno, podríamos pensar que ellos encuentran las coyunturas o las hendiduras que hay en las mismas rocas. O podríamos pensar que ellos mismos las hacen. Pero también hablar de tener su guarida o su casa en las rocas tiene que ver con que la roca es fuerte, es firme, no se desvanece como la tierra o como la arena. Y recordamos, cuando hablamos de la roca, recordamos a Jesús, que Jesús es la roca de nuestra salvación. Pero también recordamos aquella parábola que el Señor Jesucristo habla en los evangelios, cuando nos enseña, por ejemplo, en Mateo 7, capítulo 7, versículos 24 en adelante, cuando dice que aquel que oye las palabras que yo hablo, dice el Señor, y las pone en acción, aquel que oye las palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, dice la Escritura. Un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, sobre un cimiento firme y fuerte. Y vienen después la lluvia, los ríos, los vientos, golpean aquella casa con fuerza, pero la casa permanece porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo aquel que oye las palabras y no las pone en acción, el diablo viene y les roba la palabra, no perduran, y cuando viene la persecución pierden la palabra o la ahogan por causa de la vanidad de este mundo y la palabra no da fruto. Pero aquellos
que perseveran en la palabra y que la palabra produce frutos son como el que pone su casa sobre la roca. Pero aquellos que pierden la palabra, el diablo se las lleva. Oyen la palabra, pero no la ponen en acción porque no tiene fundamento, porque está fundada sobre la arena o por las vanidades de este mundo, dice la escritura. Hace su casa, dice, lo compararé a un hombre que hace su casa sin fundamento sobre la arena. Y entonces vienen las lluvias, los vientos, los ríos. Y cuando termina todo esto, grande es su ruina porque su casa cae. Viene todo con ímpetu y su casa, como no tenía fundamento, cae. Y grande es la ruina de aquella persona. Así es que es importante que tú y yo podamos identificar que Dios nos regala sabiduría en cada una de las cosas que Él nos ha preparado. Y debemos aprender no solo a preparar nuestro corazón, como las hormigas preparan su comida en el verano. Debemos nosotros fundar nuestras vidas en Cristo Jesús. No en la religiosidad, no en porque cumplí esto o cumplí lo otro, no porque quedé bien con aquella persona o quedé bien con esta otra, no porque di mis ofrendas o mis diezmos. No debemos fundar nuestra palabra porque me alcancé a reunir o porque no he dejado de reunirme, no. Nuestra victoria, nuestro éxito como cristianos es tener una relación personal con Cristo en base diaria, que Cristo realmente sea nuestro Señor, nuestro Salvador en todo tiempo y en todo momento, aprender a depender plena y completamente en Cristo Jesús, en Él, en su palabra. Ok, vamos a seguir en el versículo 27. Dice, las langostas no tienen rey, todavía salen todas acuadrilladas. Dice, todavía salen todas acuadrilladas, es decir, salen en escuadrones las langostas. No tienen rey, no hay quien les esté ordenando o guiando, pero salen todas en escuadrones. ¿Y qué podemos entender de esto? Bueno, primero es importante que podamos tener una imaginación de qué es lo que Dios nos está hablando en Proverbios, así como con la hormiga, como con el conejo o como con las langostas. Pero Dios dice en su palabra que el justo por la fe vivirá. Así es que hay dos condiciones importantes para el creyente. Una es la justicia y otra es la fe. Una es la justicia y otra es la fe. Vivimos por la justicia de Cristo, porque nuestros pecados no nos fueron contados en nuestra cuenta, porque Cristo pagó nuestras deudas totalmente. Pero ahora la justicia de Cristo, nuestra fe, nos ha sido contada por justicia. Así es que la justicia y la fe tienen una parte importante en nuestras vidas, porque Dios nos llamó para que nos asociemos con personas que participan de la misma fe. Y asociados con personas que participan de la misma fe en la justicia de Dios, sabiendo que en su justicia tenemos paz, benignidad, bondad, mansedumbre, amor, templanza, afecto fraternal, sabiendo que en la justicia de Dios podemos perdonar y amar, sabiendo que en la justicia de Dios podemos someternos los unos a los otros. Lo importante es que nos asociemos con personas que participan de la misma fe. Y que una vez asociados podamos trabajar en equipo, podamos cumplir el propósito del Señor trabajando juntos. Porque Dios no nos llamó a estar sujetos a un líder que quiere controlarnos, que quiere obligarnos, que quiere que lo hagamos por temor, como es, por ejemplo, en el medio laboral. Cuando hay un patrón que es muy exigente y que todo mundo le tiene miedo y trabaja por necesidad y por obligación. Pero Dios no nos llamó a eso. Sabemos que hay organizaciones cristianas, sabemos que hay líderes cristianos, pero todos debemos conducirnos en amor y Dios nos ha dado la habilidad y la capacidad para trabajar en equipo, para hacer la obra del ministerio. Tú y yo somos ministros del Evangelio. No todos fueron llamados a tener una función en el ministerio, por decirlo así,
No todos van a ser apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, pero todos tenemos un oficio dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo me refiero a los creyentes nacidos de nuevo. Así es que no solo yo debo de preocuparme o de ocuparme en Cristo Jesús para cumplir mi propósito como maestro, como quien enseña, como quien comparte, como quien dirige quizá. Pero tú también tienes un propósito y también tienes que enseñar, compartir, dar testimonio, bendecir. Hay quienes administran, hay quienes proveen, hay quienes sirven, hay quienes enseñan. Todos tenemos una función que podemos ejercer en el Evangelio de Cristo, compartiendo con muchos. Sabemos que ahora en estos tiempos la tecnología ha permitido que nosotros podamos reunirnos, por ejemplo, de una manera como la que lo estamos haciendo hoy, a través de el internet, a través de las redes sociales, a través de los videos. Y esto no demerita el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Tan buenas noticias para ser verdaderas. Es lo que un incrédulo podría pensar. Son tan buenas. Es que las noticias que tú me das, cuando tú le compartas a otro, ese otro te puede decir, es que esas noticias que tú me das, eso que tú me hablas es tan bueno que es difícil de creer que es verdad. Bueno, el mundo natural, dice la Escritura, que el Evangelio para el mundo natural, es locura. Es muy difícil que es verdad. ¿A poco es verdad lo que me estás diciendo? Pues claro. Porque si hay algo que es verdad es Jesús, su palabra y lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nos ha amado tanto y cómo nos ha bendecido. Así es que es importante que usted no se considere más de lo que usted es. Romanos 12:3 dice que nadie debe considerarse más de lo que es, sino que cada uno de nosotros debemos de caminar y considerarnos de acuerdo a la medida de fe que Dios depositó en cada uno. Así es que permita que a través de depender plena y completamente de Jesús, y eso significa caminar en humildad, ser humilde ante el Señor, usted pueda someterse a quien deba someterse en amor, y usted pueda caminar en sociedad, pero en una sociedad con personas que participan de la misma fe en el nombre de Jesús. Y sabemos que aunque las langostas no tienen un rey, nosotros sí tenemos un rey, que es Jesús. Él es el rey. Pero recuerde que aún siendo Jesús el rey de los reyes, Él nos da el derecho para nosotros decidir. Así es que tú puedes decidir seguir al rey o no seguir al rey. Asociarte con personas de la misma fe o no asociarte con ellas. Participar como el cuerpo de Cristo. Enseñar a otros. Que Dios manifieste su vida, su amor, su perdón a través de ti para muchos. Eso depende de ti y de mí. Es nuestra responsabilidad en el nombre de Jesús. Y por último, en Proverbios capítulo 30, vamos a hablar del versículo 28. Y dice, las arañas, o la araña. Dice, la araña, dice, la puedes tomar con las manos, pero ella está en los palacios de los reyes. La araña, tú la puedes tomar con la mano, pero ella está en el palacio de los reyes. Y si quisiéramos pensar acerca de las posibilidades, una araña, por alguna razón, Dios la diseñó así. No hay lugar en la tierra en donde una araña no pueda estar. Digámoslo en manera genérica, no hablemos con tal de desestimar en donde una araña puede estar, pero aunque tu casa esté bien cerrada, telarañas vamos a encontrar. Las arañas, dice, aún en los palacios de los reyes, en donde quizá las personas no pueden entrar con facilidad o tendrían que esperar mucho tiempo. Por ejemplo,
Tú sabes que en este mundo, en las casas de los gobernadores, de los presidentes, de los reyes de este mundo, en sus casas, en sus palacios, ah, dice la escritura que si la araña está en los lugares de los reyes, ninguno de estos palacios de todos los reyes presidentes de este mundo está excluido de que en algún momento de la historia pueda existir una araña o una telaraña en sus casas. A lo mejor las personas no pueden entrar, a lo mejor tú nunca vas a poder entrar a alguna de esas casas. Y son limitadas las personas que pueden entrar ahí, pero no así para las arañas. Y en todo lugar, aún en los palacios de los reyes, puede haber la existencia de una araña o de telarañas. Ahora, ¿qué podríamos aprender de esto? Porque entonces, si en cualquier lugar de la tierra en donde el hombre pueda habitar, puede existir una araña o puede existir una telaraña, ¿qué podríamos entender? ¿Qué sabiduría del día a día podríamos recibir? ¿Qué podríamos pensar en el sentido común? Bueno, sabemos que de alguna manera las arañas son peligrosas. Las arañas no nos gustan. Pero dejando de lado lo que pudiéramos pensar de las arañas en ese aspecto, así como de las hormigas, por ejemplo, las hormigas rojas, las hormigas de fuego, las hormigas que pican. Hay quienes son alérgicos a la picadura de hormiga y esto no es bueno, es decir, para esto las hormigas no son buenas porque en todos lados también están las hormigas. Pero dejando de lado todo esto, ¿cómo podemos en un sentido común, en la sabiduría de Dios, poder entender esto? Y podríamos hablar de muchas cosas al respecto. Y podríamos pensar de muchas maneras. Una de ellas es que Dios es el que abre las puertas. Así como Dios diseñó este propósito en las arañas, Dios es el que abre las puertas para tu vida. Puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Pero tú has sido llamado altamente favorecido en Cristo. Efesios 1:6. Y si tú te ves como alguien que es favorecido, Dios abre puertas. De tal manera que antes de que la necesidad venga o antes de que el requisito se presente en tu vida, Dios ya preparó todo de antemano para que tú camines en esa bendición. Así es que puede ser en tu trabajo, puede ser en tu familia natural, puede ser en tu casa, en tu familia, con tu esposa, tus hijos, puede ser para hacer la obra del Señor, puede ser en tu economía, puede ser en la salud, puede ser en las relaciones, en cualquier área de tu vida. Si tú sabes que eres altamente favorecido, acepto en el amado que es Jesús, las puertas abiertas en donde tú debes de caminar para tomar por la fe esa bendición que te fue concedida ya por gracia, ya están listas, es decir, ya están abiertas, y las puertas que están cerradas ya están cerradas. Así es que no intentes ir por las puertas cerradas, pero mejor por las puertas abiertas. ¿Cómo vas a saber y entender cuáles son las puertas abiertas? Pues cuando tú tienes una relación personal con la palabra, cuando la palabra en base diaria es parte de tu vida, de tu corazón, cuando hay imágenes, pensamientos continuos acerca del Señor y de lo que Él preparó para ti y de lo que Él ya te concedió por gracia en Cristo Jesús, va a ser sencillo. Vas a saber cuando la voz de Dios te está diciendo, por ahí es. Porque recuerda que el Señor Jesucristo dijo, yo tengo mis ovejas y ellas me conocen mi voz, escuchan mi voz y me siguen. Así es que quisiera por último leerte un versículo o algunos versículos que son tan importantes, pero que hemos visto una y otra vez, que tienen que ver con lo que Dios nos ha concedido por gracia. Y viene en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, y dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento. Conocimiento es una intimidad, hemos dicho una y otra vez, nuestra relación personal como creyentes es tener una relación personal con Cristo de manera diaria, de manera continua.
Dice, por su gloria y excelencia, por medio de ellas, dice, nos ha dado preciosas y grandes promesas. Nos ha dado ya, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Habiendo dejado un mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido de la corrupción de este mundo, dice, habiendo huido de la corrupción de este mundo que hay por causa de la concupiscencia. Entonces, fíjate que algo muy importante aquí es que Pedro dice, habiendo huido. ¿Recuerdas a José? José el soñador. Porque José recibía sueños y sus sueños eran en imágenes y él platicaba las imágenes a sus padres y a sus hermanos y ellos lo odiaron. Pero José fue vendido, fue llevado a Egipto como esclavo de un hombre importante y la esposa de ese hombre, que era una mujer de cascos ligeros, quiso aprovechar a José y quiso seducirlo y atraparlo en su lascivia, en su lujuria. ¿Y qué fue lo que hizo José? ¡Huyó! José no se puso ahí a dialogar, no, mire patrona, no, huyó. Y esto lo hizo José. Dios no lo hizo que huyera. José decidió, porque él amaba y respetaba y conocía su propósito y sabía que Dios le había escogido para algo grande. José decidió mantener su honor al Señor y respetarle. Así es que dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Así es que usted y yo somos los responsables de huir de la corrupción, de huir en nuestros oídos, en nuestros ojos y más en nuestra presencia, huir de la corrupción. Así es que la bendición está en todos lados. No sé si usted ha oído un refrán o una leyenda quizá que dice, cuando a alguien le pasa algo muy grave, dice, es que estuvo en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Pero para los hijos de Dios, para los que somos nuevas criaturas, para los que hemos recibido esta abundante gracia y todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, por su divino poder, para los que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas en Cristo y caminamos en la palabra y guiados por su Espíritu Santo, a los que somos altamente favorecidos, Dios nos dice, en todo tiempo y en todo momento estaré contigo. En todo tiempo y en todo momento tú tienes la autoridad y el poder y la bendición. No te dejaré ni te abandonaré. Así es que esto es completamente diferente como el mundo lo ve, porque para un creyente nacido de nuevo, todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, la bendición está contigo. El salmista en el Salmo 23 decía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el Nuevo Testamento, el bien y la misericordia, la abundancia de gracia y el regalo de la justicia están en nosotros. Pero es tu responsabilidad y es tu decisión que el bien y la misericordia vayan delante de ti. Cuando tú actúas en el nombre de Jesús, caminando en la palabra. Así es que no es exclusivo de las arañas o de las telarañas estar en cualquier lugar, sino que la bendición de Dios está para ti, a favor de ti y contigo en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en donde tú te muevas y para todo aquel que cree. Y mira, solo te voy a contar una historia y después tú la puedes leer en Lucas 14. Pero en Lucas 14 iba a haber una gran cena y había un hombre que hizo esta gran cena y convidó a muchos. Y a la hora que convidó a muchos, muchos rechazaron su invitación y no quisieron venir a la cena porque pusieron excusas. Pero cuando hicieron saber al Señor que preparó esta gran cena acerca de que habían rechazado su invitación, les pidió que fueran y buscaran por todos los caminos y por todos lados para llenar la casa del Señor, para llenar la casa donde iba a ser esa gran cena. Y termina diciendo en el versículo 24 del capítulo 14 de Lucas, porque os digo que muchos
fueron convidados. Dice, pero no todos fueron escogidos. Muchos fueron convidados, pero no todos gustaron de la cena. Mire, voy a leérselo particularmente el versículo 24 como dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. ¿Y qué podemos decir al respecto? Dios nos ha bendecido en gran manera. Todas las cosas nos han sido dadas. Dios nos ha bendecido en gran manera por gracia sin merecerlo. Y nos ha regalado su fe porque nos ha bendecido en Cristo y Cristo, su Espíritu mora en nosotros y nos ha dado su fe para que a través de la fe podamos gustar y podamos aprovechar. Pero no podemos permitir ser como aquellos que después de ser bendecidos tan grandemente, seamos ignorantes, despreciemos, no gustemos la comida del Señor. Así es que empecemos a soñar y a imaginar cómo el Señor prepara mesa delante de nosotros, aún en medio de la escasez, aún en medio del temor, aún en medio del pánico, para cada área de tu vida. Tú presenta la bendición de Dios, imagina la bendición de Dios como una mesa puesta delante de ti, en presencia aún de tus angustiadores. Y toma de la mesa, porque la mesa fue puesta y fue provista para que tú tomes por la fe lo que te ha sido concedido. El Señor te ha ungido con aceite. Es la unción de su Espíritu Santo. Y tú puedes estar rebosante de gozo y lleno de alegría porque Cristo te ha amado, porque te ha dado su Espíritu y porque nunca te dejará y nunca te abandonará. Y porque no solo has sido totalmente perdonado, sino perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Como Jesús es, así dice la palabra que somos nosotros en este mundo. Y dice la Escritura que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Así es que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Señor Jesús, gracias por tu amor, tu Espíritu Santo, tu palabra, tu bendición con la que nos has bendecido por gracia en ti, Señor. Porque en ti habita toda la plenitud de la deidad y de ti podemos tomar gracia sobre gracia. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, nunca dejarnos ni abandonarnos, por glorificar a Jesús y enseñarnos y guiarnos en la vida cotidiana, alimentarnos día con día, a prepararnos en el nombre de Jesús, a estar firmes en la roca, a participar con personas de la misma fe. Anímanos, guíanos. Y Señor, para saber que de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, del regalo de la justicia de Jesús y de las riquezas en gloria en Cristo Jesús que nos han sido dadas, podemos participar con muchos para hacer esa gran bendición en este mundo que se está perdiendo. Gracias, Espíritu Santo, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.